Vamos a orar, así comenzamos este tiempo. Padre, te agradecemos por este hermoso día que nos diste, te agradecemos por la oportunidad que tenemos ahora mismo de elevar una oración y saber y estar convencidos de que vos nos estás escuchando, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, aquel que vivió, murió, resucitó y hoy está sentado a tu diestra, Señor, aquel en que nuestra vida toma sentido, Señor, y en el cual nosotros podemos recibir tu perdón, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor, queremos en esta mañana entregarte este tiempo y pedirte a vos, Señor, que nos guíes, Señor, que sea tu Espíritu, que nos abra nuestros ojos para poder verte de una manera más profunda, que podamos entender lo que vos nos has dejado a través de las Escrituras. Padre, a través de lo que vamos a ver hoy, que este cántico del mar, esta victoria tuya sobrenatural, que también tiene repercusiones en nuestra vida. Señor, así que queremos entregarte este tiempo y que sea vos el que nos dirija. Bendecía a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a estar conectados a vos, dispuestos, Señor, a aprender más, con un corazón enseñable, con un corazón humilde, con expectativas, Señor, de lo que vos nos querés enseñar. Señor, y también te pedimos que puedas bendecir y apresurar el paso de los hermanos que ya han decidido venir a este espacio y a tu reunión, a la reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Estamos viendo el libro de Éxodo y la semana pasada, junto con Mauro, analizamos un momento muy particular de este libro, ¿no? Un momento clave, un momento de inflexión, un momento donde marca un antes y un después en el marco del libro que estamos analizando. ¿Recuerdan qué era este evento? El cruce del mar. El crimen lo decía así como mímicas, ¿no? Despacito. Pero el cruce del mar, ¿no? Esto marca, realmente llega como a un momento de un clímax de lo que viene relatando desde el capítulo 1, ¿no? Recuerden que el capítulo 1 vemos que se levanta un rey, un faraón que no conocía a José, y ahí arranca, ¿no? Arranca esta situación de opresión, de angustia del pueblo de Israel. Este rey, este faraón, dice, se están multiplicando los israelitas, hay que hacer algo, y empiezan a amargarle la vida, empiezan a oprimirlos, a esclavizarlos, y ahí comienza, ¿no? Hasta el punto de un genocidio con los niños, y Dios levanta un hombre, y ahí empieza la historia, y acá es como que termina un momento de todo ese relato con el cruce del Mar Rojo y la derrota del faraón y el ejército egipcio, ¿no? Entonces es un momento clave, un momento muy importante, un momento donde termina una etapa y comienza otra, y en el medio está lo que vamos a analizar hoy. En el medio está esta especie de memorial, esta especie de recordatorio, esta especie de monumento, pero a través de una poesía, a través de una canción, ¿no? Esto va a ser muy común en el pueblo de Israel, ¿no? Estos memoriales, esta especie de lugares, y creo que en Génesis también lo hemos visto, y hoy de un formato distinto, un formato diferente, porque no es un monumento, no son piedras, no es un lugar alto, sino que es una canción. Y es interesante, ¿no? Cómo la poesía y cómo esta canción tiene una relevancia importante para el pueblo de Israel, en su memoria, en su corazón y en lo que Dios hizo a través de esa obra milagrosa del cruce del Mar Rojo. Así que eso es lo que vamos a ir analizando hoy un poquito, y quiero animarlos a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 15. Vamos a leer, hoy nos toca del del versículo 1 al versículo 12. Y es importante saber que esta poesía, esta canción, este poema, este cántico del mar, se divide en 3 secciones. Se divide del versículo 1 al versículo 6. La segunda parte es del versículo 7 al versículo 12. Y finalmente termina y concluye en el verso desde el 13 al 18.
La idea de esta mañana es que podamos analizar las primeras 2 secciones y la próxima la va a tener la semana que viene, creo que Sebastián. ¿Tienen ahí Éxodo 15? Sí, ¿no? Se escuchó muy como sonido de muchas aguas. Bueno, vamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer? Del 1 al 12, con voz fuerte y clara. No importa, no es la que tenía Moisés, pero vale igual. De Canaán. No, sigue hasta el 18. Gracias, Cristina. Hermosa canción, ¿no? Que la hemos cantado alguna vez, no sé si alguna vez la hemos cantado, ¿no? ¿Recuerdan? Yo a la mar, ¿no? Está inspirada en estos versos. Y es un fiel recuerdo de lo que Dios hizo en el capítulo 14, ¿no? Es de una forma poética, Moisés y los hijos de Israel, los israelitas, están cantando esto que habían vivido hace instantes, ¿no? Hace unos días. Ahora, algunas cuestiones como para ir analizando. Recuerden que en aquel momento y también en aquel contexto y mentalidad, ¿no?, oriental, del Medio Oriente, tienen una concepción más de comunidad colectiva en contraposición a este lado, ¿no?, que es todo muy individualista, ¿no? Entonces, este concepto está siempre en las escrituras hebreas, ¿no?, en el Antiguo Testamento, inclusive cuando Jesús enseña y demás, tiene en mente esto de lo colectivo, de la familia,
no tanto los logros y la vida individual. Y en este caso, esta canción es una canción corporativa que anima a la comunidad a celebrar a Dios, pero si ustedes ven bien por lo menos cómo arranca, por ejemplo en el versículo 1, los pronombres ¿cómo son? ¿Son plurales, singulares? ¿No? El tuyo, dijeron, dice, acá dice cantaré, está bien, pero la canción dice cantaré. ¿Quién cantaré? Yo, ¿no? Y esto es interesante, porque es una canción que la vamos a cantar todos, pero que realmente mi reconocimiento a Dios, inclusive el beneficio también es una cuestión personal. Entonces, yo en lo individual reconozco que el Señor hizo esto, esto y esto, ¿no? Pero lo hacemos juntos, pero el reconocimiento es personal, es individual. Entonces, fíjense que toda la canción, ¿no? El Señor es mi fuerza, mi cántico, Él me ha sido por salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Él es mi Padre, ¿no? Y si seguimos toda la canción es igual, ¿no? Está estos pronombres individuales y tiene esta fuerza, ¿no? De que cada uno reconozca, somos todos del pueblo, sí, claro, pero cada uno reconoce en lo individual que Él es su propio Dios y el Dios de todos, ¿no? Entonces, es un reconocimiento de la victoria del Señor en el mar, pero es individual. Ahora, algo para resaltar también es que esta es la primera vez que el nombre de Dios está en boca de los israelitas, ¿no? Llegamos al capítulo 15 y es recién ahí donde el escritor bíblico menciona que los hijos de Israel, los israelitas, mencionan el nombre de Dios. Ya lo había hecho Moisés, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? Sí, claramente, cuando Moisés se presenta ante el faraón, ¿no? ¿En nombre de quién venís? Bueno, de Yahweh, ¿no? De Yahvé. Y inclusive en el relato también aparece el nombre de Dios en la boca de quién más. Del faraón. Del faraón. En el capítulo 5, versículo 1 y 2, por ejemplo, dice así: después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, así dice quién, el Señor, ¿no? Yo acá tengo la transliteración de que es Yahweh, ¿no? Dice, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Versículo 2, pero Faraón respondió, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es este Señor, este Dios, Yahweh? Y no me voy a adelantar, pero esto está totalmente conectado con el versículo 11 del capítulo 15. ¿Quién es? Dice Faraón, ¿no? ¿Quién es este Dios, no? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor y tampoco he de soltar a Israel. O sea que el nombre de Dios ya había estado en Moisés, había estado inclusive en el Faraón, ¿no? En los escritos de Éxodo, y recién ahora en esta canción participa todo el pueblo de Israel cantando, alabando, exaltando las proezas y el poder de Dios que los había liberado, los había sacado de la esclavitud y ahora lo estaba poniendo en el camino, en el desierto para ir hacia la tierra prometida. Así que otro punto, ¿no? Que es acá, que por eso entendemos que es un antes y un después, ¿no? Es algo que marca la historia del pueblo de Israel y la historia de los relatos del Éxodo. Ahora, otra cosa más interesante es cómo está escrita o la idea, ¿no? Algunos comentaristas y eruditos bíblicos dicen que este poema, si ustedes lo leen, y fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, dice, cantaré al Señor porque ciertamente ha triunfado, al caballo y su jinete arrojó ¿a dónde? Lo arrojó al mar, ¿no? Versículo 7 dice, con la grandeza de tu majestad
derribas tus oponentes, ¿no? Los tragó como a hojarasca. El versículo 4 también, ¿no? Dice, arrojó al mar, fueron hundidos. Versículo 10, los cubrió el mar, hundieron. O sea, si nosotros miramos a este poema, vamos a ver que, recién di todos ejemplos que van hacia arriba o hacia abajo. Los hundió, los tragó, ¿no? Es como que va hacia abajo. Pero también tiene momentos donde hay situaciones de exaltación, ¿no? Dice, versículo 2, por ejemplo, Él es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación, este es mi Dios, lo alabaré, este es mi Padre, lo exaltaré, ¿no? Y el versículo 21 también, y el 17, tú los traerás y los plantarás en el ¿dónde? En el monte de tu heredad arriba, ¿no? En este sitio firme que hiciste tu morada, ¿no? En ese santuario. Entonces, algunos dicen que el escritor de este poema tiene la idea de este mar que sube y baja todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo exalto, está en alto, pero él lo derribó, lo llevó al fondo del mar. Entonces, recuerden que el mar, por eso es el cántico del mar, tiene una importancia y una relevancia muy importante, no solamente en la cultura egipcia, sino en toda la Biblia, ¿no? El mar es una figura que va... ¿Qué dijimos del mar? Generaba caos. ¿Cómo? Representa a mucha gente. Ahora, era como un dios, ¿no? No es casualidad, no es sin querer, y lo vimos la semana pasada, que esta victoria haya sido en y a través del mar, digamos, ¿no? Tiene algo, una fuerza, porque el mar tenía una entidad, y de hecho, en el relato bíblico, de principio a fin, el mar es un elemento fundamental, generalmente en contra del reinado y el gobierno de Dios, ¿no? Siempre generando caos, generando adversidad, ¿no? Pero en las manos de Dios el agua es para bendición, ¿no? Y Dios está por encima del gobierno de la creación, inclusive del mar. Y el escritor tiene esta idea, ¿no? De esas olas furiosas que suben y bajan, ¿no? Que están controladas por Dios y que llevan a la victoria y a la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, a veces son cosas que nosotros a veces no las vemos o no las entendemos, pero en el hebreo esto es mucho más evidente. Esto es mucho más evidente. No porque sepa hebreo, sino porque estamos estudiando, ¿no? Hay personas que han estudiado mucho el hebreo y son conclusiones, ¿no? Que sacan varios interesantes a la hora de leerla. Y cuando tenemos esto en nuestra mente, fíjense, después vuélvanlo a leer en casa, revéanlo, van a notar, ¿no? Ese arriba y abajo, ¿no? Sí, Cris. Es parte de la... Sí. 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 Es una forma de escritura. Exacto. Exacto. La relación se hace justamente por esto, ¿no? Porque es seguido al evento del mar, ¿no? Y bueno, indudablemente el tragó, el hundió, tiene que ver específicamente con el agua y con el mar y con la situación particular que sufrió el ejército egipcio. Pero es cierto que hay diferentes tipos, ¿no? Y de formas, pero la idea más o menos igual. Inclusive muchos de los salmos van a empezar a tomar la raíz de esta estructura, ¿no?
Así que es como un dato, ¿no?, para tener en cuenta y a la hora de leer que hay cosas que no son sin querer o de casualidad, sino que hay una intención detrás del escritor bíblico, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo a la hora de la escritura y a la hora que, imagínense, los israelitas cantando esta canción, ¿no? No es que le iba a recordar de que Dios los liberó como lo hizo con Gedeón, o como específicamente cuando cantan esta canción están pensando en que el pueblo de Israel pasó a través de las aguas, en realidad en una tierra seca, y que los egipcios quedaron hundidos en el mar, ¿no? Entonces, eso tienen en la cabeza. Tienen cómo el Señor de una forma milagrosa, prodigiosa, los liberó. Y el mar, ese mar que genera tanto temor, tanto angustia en ciertos aspectos, ese mar que tiene tanto poder, que es incontrolable, Dios lo controló, ¿no? Entonces, exactamente, es un cántico de victoria. Y entiendo yo, ¿no?, pensando en esta ahí arriba, estas bajadas y subidas, es, bueno, el mar o el pueblo de egipcio nos oprimía y ahora están abajo. Cuando ellos creían que eran altos, que eran poderosos, que nadie los podía detener, Dios lo avergonzó, ¿no?, y lo llevó hasta lo más bajo de todo. Entonces, creo que cuando ellos están pensando en esto, por eso está bueno imaginar y pensar y ponerse en la cabeza y en el corazón del pueblo de Israel en ese momento. Es muy difícil para nosotros tal vez, pero cuando nos ponemos en perspectiva, cada palabra toma una importancia y una relevancia mucho más grande, ¿no?, a la hora de analizar el texto. Totalmente. La semana pasada veíamos el eco que tiene con la creación, ¿no?, en Génesis 1, ¿no? Las aguas estaban en control, pero Dios, ¿qué hace? Separa las aguas de las aguas, deja el lugar en seco, y hay palabras, no quiero decir lo que dijo la semana pasada Mauro, pero hay palabras que son las mismas, tierra seca, ¿no? Pasaron por la misma palabra que se utiliza en Génesis. Entonces, recuerden que hay muchos ecos, ¿no?, de idas y venidas en los relatos, sobre todo con el Génesis. Toda la Biblia va a tener ecos prácticamente, inclusive el Nuevo Testamento, con el Génesis. Estamos analizando Efesios y volvemos nuevamente al Génesis. No es algo que lo hagamos nosotros, es la misma Biblia nos va guiando y nos va llevando hacia ese lugar. Ahora, para avanzar un poquito más, versículo 2, esto también es algo llamativo, dice: Él es mi fortaleza y mi cántico, canción, ¿no? ¿Qué significa que Dios sea su canción? A veces nosotros, vos sos mi canción, ¿viste? ¿Qué quiere decir que sea mi? ¿Cómo? Mi alegría. Mi alegría. Tu nombre en mi boca. Está bueno eso. Mi adoración. Ahora, algunos han sugerido que esta palabra, que en realidad es melodía, vos sos mi melodía, es muy parecida al decirla, al pronunciarla. Recuerden que en hebreo tiene eso, ¿no? Muchas son parecidas con la palabra protección, con la palabra protección. Y algunos dicen, ¿no?, que a la hora de decirla y de expresarla, tal vez hay un juego de palabras ahí que quiere decir que la protección de Dios provoca una canción, ¿no? Esto que Dios hizo a través de las aguas genera en mí una expresión de alabanza, de adoración, de reconocimiento hacia Dios, ¿no? Tal vez la canción esté usando una palabra que significa melodía, que también suena como protección, porque Dios ha traído protección y vale la pena cantar sobre lo que Él ha hecho, ¿no? Son cuestiones que se nos escapan en el español, ¿no?, pero que están buenas resaltarlas, porque realmente no vamos a hacer tiempo en estos 40, 50 minutos a analizar ni el versículo 1 al 12, pero por lo menos tirar algunas cuestiones que nos pueden llevar a estudiar en casa y animar a profundizar un poquito más. Ahora,
Por otro lado, la canción va constantemente, de principio a fin, va a resaltar la superioridad de Dios sobre todo, sobre el mar, sobre Faraón, sobre los egipcios, sobre todos los dioses. Recuerden que el cruce del mar es la última señal. Eran 12 señales y culmina, dentro de las 12 señales están las 10 plagas. Y esta es la última señal, ¿no?, que expresa el poder de Dios. ¿Qué nos quiere decir el libro de Éxodo? ¿Cuál es la intención del libro de Éxodo? ¿Qué quiere mostrarnos? Lo dijimos el primer día que comenzamos Éxodo seguro. Lo hemos recalcado. Porque esto nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a poner el marco a la hora de analizar cada cosa. ¿Cuál es la intención de Éxodo? Mostrar a Dios mismo, ¿no? Su gobierno, su autoridad, dice Néstor, su autoridad. ¿Qué está pasando acá? Nadie se quiere quemar, ¿eh? Muy bien, entonces, armando un poquito, la idea de Éxodo es, Dios está revelando, está mostrando su carácter, quién es Él, no solamente para el pueblo de Israel, que tiene que tomar una identidad e identificarse con ese Dios verdadero, sino también mostrar y expresado hacia Egipto, pero hacia todas las naciones. Es Dios mostrándose, ¿no?, haciendo su carta de presentación. Yo soy un Dios que está por sobre todo. Hay 10 plagas, representan 10 dioses. Yo estoy arriba de Ra, estoy arriba de este, del otro, estoy arriba por encima del mar, estoy por encima y después va a dar las leyes, ¿no?, donde también va a mostrar quién es Dios, ¿no?, ese carácter y cómo ese pueblo tiene que identificarse con Él. Pero tiene una repercusión general que marca también el inicio de algo muy especial, que después Israel va a tener que llevar ese nombre a otros lados, ¿no?, a mostrar, mirá, yo represento a este Dios, ¿no? Claro, ahí está, exactamente. ¿Por qué digo esto? Y lo pregunto, porque esto nos va a es ese tutor que nos va a guiar, que nos va para no irnos por las ramas, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, esto es Dios revelándose, mostrándose, dándose a conocer su carácter, su forma, su corazón. Acá vemos notablemente esto, ¿no? Y durante todo. Y en esta canción también. Entonces, se resalta, ¿no?, esa superioridad y no hay quien pueda competir y es de Él, no hay participación de nadie más, es solamente de Dios la salvación, ¿no? Entonces, esto es lo que está tratando de decir una y otra vez a través de este cántico. No hay mérito en Moisés, no hay mérito en el pueblo, es por el poder, la gracia y la misericordia de Dios y Dios es el responsable de la victoria en el mar. Ahora, una palabra muy interesante que aparece ahí también es salvación. ¿Cómo es en hebreo salvación? ¿Cómo se dice? Yeshua, ¿no? Entonces, ¿a qué nos recuerda este nombre? A Pedro, no, a Jesús. A Jesús. Ahora, no creemos que sea una cuestión profética, ¿no?, que esté pensando, pero sí tiene una repercusión y un potencial en el nombre judío de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Dios se convierte en Jesús en la encarnación. ¿Y termina siendo qué? El Salvador. Termina siendo aquel que salva a su pueblo y a aquellos que creen en Él. Entonces no podemos negar esta declaración y que adquiere una relevancia muy importante en el Nuevo Testamento. Cristo viene en carne como la salvación tangible de Dios, ¿no? Y esto es un eco de la liberación que Dios trajo a su pueblo en el Mar Rojo. Tiene algo que ver y esta palabra está acá y nos lleva a veces a ese lugar, ¿no? Ahora, sí. Sí.
Totalmente. La historia se vuelve a repetir. Recuerden que... perdón. Sí, Manuel dijo un montón de cosas interesantes. No, dice que esto que pasó en Éxodo pasó también de alguna manera con Jesús. Cuando él hacía milagros, nadie podía dudar que esos milagros eran de Dios, ¿no? Los fariseos lo querían transgiversar, inclusive adjudicar a Belcebú, ¿no? Ese poder que venía, pero en realidad era innegable y aún así ellos se opusieron. Lo mismo pasa en este contexto, ¿no? De que las otras naciones sabían que Dios había hecho esos prodigios y había dado victoria sobre el pueblo egipcio. Inclusive me acuerdo de Rahab, ¿no? Que dice, ustedes son del pueblo de Israel, de ese Dios que venció a los egipcios y tenían miedo, ¿no? Entonces, pero aún así... No se arrepentían y se opusieron al verdadero Dios, ¿no? Que tiene que ver con ese corazón orgulloso que va en contra de Dios, ¿no? Esa tendencia del corazón humana que siempre piensa en sus propios beneficios. Así que vemos estos ecos, ¿no? Constantemente y Jesús toma la identidad de Israel, toma la identidad de Dios y esta historia se vuelve a repetir una y otra vez. Ahora, algo interesante es en el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? La primera parte. Jehová es varón de guerra. Grito de júbilo, ¿no? Ahí está. Jehová es varón de guerra. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos lleva esto, no? ¿Cuál es el propósito o con qué propósito la historia define lo que significa que Dios es un guerrero, ¿no? Con la fuerza, con el poder, con la capacidad de un guerrero. Néstor dice que esa idea de guerrero es una figura de alguien que avasalla, ¿no? Alguien que... Bien. Que está dispuesto a dar todo para rescatar, ¿no? Ok. Bien, Walter. Más fuerte, igual. La misma bondad aplasta el mar por sí solo, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, a mí, desde este lugar del mundo, me suena guerrero y bondad, ¿no? ¿No choca? ¿Sí? Pero me gusta. O sea, lo justo. Ahora, piensen en guerrero. ¿No los lleva a la violencia? ¿Sí o no? Tiene que decidir entre sí y no. Depende, no está dentro de las posibilidades. No suena, ¿no? No suena la violencia. No suena, es así, la realidad. Ahora, esto de nuestro, digamos, en nuestra mente, ¿Dios es un Dios violento? Violento no, pero él tiene ira. Dice Cristo. No, lo digo porque por ahí la gente no escucha. Lo dice ella, no lo digo yo. Depende de la traducción hebrea. Sí. Sí. Claro. Según la traducción. Ahora, yo quiero rescatar algo que dijeron ahí. Cuando hablamos de un varón guerrero, pensamos en esto, ¿no? Dios ve, escucha.
¿Qué cosa? El clamor del pueblo oprimido que está siendo avasallado con violencia, con dureza, injustamente por el poder de un gobernante que está representando ¿a quién? A Satanás, al mal, ¿no? A la oscuridad. Y está haciendo estragos con esta gente. ¿Y Dios qué hace? Dios responde a ese clamor y sale, ¿no? En búsqueda de ese rescate, ¿no? De sacar al pueblo de Israel de esa opresión. Ahora, sí, exacto. Ahora, ¿qué tiene que ver esta figura del varón? Recuerden que varón no tiene que ver con hombre o mujer, ¿eh? Dios no tiene sexo en ese sentido. Sí, Jesús toma forma de hombre, ¿no? Pero Dios en general es una idea genérica, ¿no? Pero Él es guerrero. Ahora, ¿tendrá que ver esta figura de guerrero y tendrá alguna vinculación con el reino de Dios y el día del Señor? Es interesante poder analizar esto, ¿no? Porque tiene implicancias, pero y una estrechez en la idea muy grande respecto a eso. Ahora, respecto a lo guerrero, al guerrero, ¿no? Bien, ahora, toda esta historia, ¿no? Del Éxodo es sobre el reino de Dios, es sobre cómo Dios enfrenta y derrota el mal, rescata a los oprimidos y trae su reino sobre las naciones. Y eso también tiene vinculación con el día del Señor. Ahora, los autores bíblicos quieren que veamos que el carácter de Dios tiene esto, ¿no? De esta fuerza, pero siempre en favor de los oprimidos, siempre en favor de los más desprotegidos, con los vulnerables. Y si hay algo significativo en la historia del Éxodo, es que Dios escucha el clamor de estos inocentes y obra para frustrar la misión y los propósitos de estos personajes. Ahora, pensemos a Jesús como el guerrero encarnado. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo lo vemos a Jesús? Porque es la expresión, es la imagen visible de ese Dios invisible. Él ha expresado y Él es todo lo que Dios es. ¿Y cómo se expresó ese gran guerrero, Jesús, para vencer a la oscuridad, al mal, a la muerte? Entregándose, muriendo, dejándose llevar por las manos opresoras del poder político, del poder religioso. Y ese es el varón de guerra también. Y eso en realidad fue siempre y es siempre la esencia de ese Dios. Un Dios que trata de evitar la violencia. Y más, Jesús redobla la apuesta, ¿no? Si vemos el Sermón del Monte, ¿qué dice? Al que te dé una cachetada, dale dos. No. Siempre expresando, ¿no? Ese amor, esa gracia, esa misericordia, porque Dios es grande, misericordia, lento para la ira, y eso es de principio a fin, y se expresa de una manera sublime, extrema, en la vida, la persona, la muerte, la resurrección de Jesucristo. David. Tal cual. Totalmente. Totalmente.
Ujú. Pero el medio es el amor, ¿no? Es esa fuerza, ¿no? Que hablábamos el domingo pasado con Seba, que nos lleva a entregarnos, que nos lleva a ayudar y a hacer todo lo posible para reconciliar y no para romper y no para quebrar. Entonces, ahí vemos la fuerza, ¿no? Distintas formas de llevar adelante la victoria. La victoria de Jesús fue a través de su entrega, de su vida, de su muerte y su resurrección. Y inclusive en el Antiguo Testamento Dios siempre trata de evitar o que haya otro medio que no sea la violencia. Si ustedes ponen a pensar cuando las distintas batallas, a veces que son llevadas por Dios con el pueblo de Israel, toquen la corneta, hagan las antorchas y se van a confundir. O sea, los medios siempre fueron tratando de evitar eso, y a veces uno hace una disociación entre Jesús y el Dios del Antiguo Testamento. No, es el mismo, y siempre fue la idea y lo central, este camino, ¿no? El camino de amor. Obviamente hay juicio ahí, pero siempre Dios expresa y muestra este lado, ¿no? Que hay otro camino, y ese es el camino que siguió Jesús, y debemos nosotros, por el poder y la influencia del Espíritu Santo, seguir, ¿no? Un camino de amor. Ahora, hay varias cosas acá. Bueno, lo último, porque no tenemos más tiempo. No sé, si ustedes se dan cuenta, fíjense que los tiempos verbales son extraños, ¿o no? ¿Se dieron cuenta? Si ustedes leen, parece que habla del pasado y a veces parece que habla del futuro, ¿no? Y este evento pasó, va a pasar. ¿De qué están cantando? ¿De algo que pasó o que va a pasar? La vida o la muerte, son dos siempre, acuérdense. ¿Qué pasó? Algo que ya pasó. Echó a la mar. Pero después, por ejemplo, dice, a ver, el 9, por ejemplo. Bueno, el enemigo dice, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Pero hay uno más, hay uno que es extraño también, que habla de que van a cubrir, pero constantemente es esta idea del pasado o parece como que fue del presente. Y la idea, digamos, en el hebreo no existen estos tiempos, hay aspectos, hay características, hay ciertos matices, pero en líneas generales no están los tiempos tan marcados como los nuestros, ¿no? Y el poeta alterna esto, como para armar un equilibrio. Pero lo importante de esto, como para analizar, hay un sentido en el que en esta canción no solo están cantando sobre lo que Dios hizo en el mar, sino están reconociendo lo que vieron en el mar, pero esto crea un paradigma. O sea, la idea de esto es, bueno, lo que Dios hizo acá con el pueblo egipcio, con el poder de Faraón en el mar, Dios lo va a volver a hacer con todos aquellos que quieran enfrentarse a ese Dios. Entonces es un paradigma. Todos aquellos que se metan con el pueblo de Israel van a tener que tener en cuenta que ese pueblo tiene un Dios que está por sobre todos los dioses egipcios, por sobre el mar, por sobre... Entonces, esto marca una tendencia, y el pueblo de Israel está diciendo eso. Bueno, lo echó y lo va a volver a echar, no al mar, pero en otro contexto, en otro campo de batalla, él lo va a hacer igual, ¿no? Y esto no solamente tiene implicancia para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones que lo están rodeando. Así que no es un evento único, es algo que tiene potencial o posibilidades de eventos futuros, ¿no? Así que hasta acá vamos a seguir hoy. Fíjense que analizamos 6 versículos nomás, nos quedó ¿quién como tú, oh Señor? ¿No? Pero se lo podemos dejar a Seba también, tiene mucho material ahí para analizar. Pero ese ¿quién como tú? ¿No? El faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo le haga caso? ¿Quién es? ¿No? Y ahí los judíos se acuerdan, Moisés dice, ¿quién como tú, oh Señor, sobre los dioses?
No hay nadie como tú. Así que déjame decirte, hermano, no hay nadie como el Señor. No hay nadie como Él. Así que somos su pueblo y Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Y terminó su victoria en la cruz a través de Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra nos lleva a Jesús, nos lleva a tu Hijo, nos lleva a la victoria, Señor, pero también nos lleva a una vida entregada a ti, reconociéndote, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Dios, Señor, y no hay nada que nosotros podamos hacer para tener más poder, para darte más poder. Vos sos el Dios Todopoderoso en el cual nadie se te compara, Señor, y queremos identificarnos con vos, queremos realmente abrazar esa verdad, Señor, que sos un Dios de salvación, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que le dio tantas oportunidades al pueblo egipcio, Señor, y un Dios que siempre está, Señor, atento y abierto su corazón, con misericordia, con gracia, para, Señor, rescatar a aquellos que están pidiendo tu auxilio, Señor. Queremos en ese Dios de amor, de gracia, de poder, Señor, y te damos gracias por habernos salvado, por habernos rescatado, por haberlo hecho a través de Jesús, Señor. Así que ayúdanos a caminar en Él, a andar en Él, y que realmente Él sea nuestra única esperanza, nuestra única fuente de salvación y de vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno.